Conmigo. Oye, ¿cuál es la primera pregunta, loco? ¿Tú crees que sea esta la peor generación que haya existido? Yo creo que yo no puedo decir que esta es la peor generación. Nosotros estamos viviendo en una temporada muy difícil que es la que tenemos en nosotros en el tiempo presente, pero no tuvimos la del tiempo pasado. O sea, que tú no podrías como decir... Yo no podría como expresar básicamente o decir esta sea la mejor generación o peor generación porque tú no porque no conocí la de nuestros ancestros. ¿Tú crees que se hayan retirado libros de la Biblia? Claro que sí, 100%. ¿Cómo cuál es? Pero dentro de ese retiro que se hizo, quedaron libremente al hombre. Porque hay muchos libros, como el libro de Enoch, sí, que ahí relata muchísimas cosas. Aparte de eso, también está el libro de las crónicas. Okay. Que básicamente el hombre simplemente habla de la crónica que está todavía en la Reina Valera, pero hay otras crónicas que son más profundas. Por eso hay muchos exégetas hoy en día que relatan muchas cosas que no están escritas en la Biblia, que por eso el Señor básicamente nos impregnó una revelación. ¿Cuál es esa revelación? Que a través de esa revelación nosotros podamos profundizar en aquellas cosas que no están escritas para nosotros, porque dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído escuchado son las que van a subir al corazón del hombre. ¿Cómo te hace sentir el hecho de que lo que tú conoces no es ni siquiera el 1% de lo que existió, de lo que existe o de lo que existirá? Mira, me hace sentir que el Dios que nosotros le servimos nos dio como demasiadas cosas y nos dijo que habían como demasiadas cosas para nosotros. Y al nosotros como que estar limitado a muchas de esas, me hace sentir que yo no fui creado para que me limiten. ¿Por qué no fui creado para que me limiten? Si Dios, que es Dios supremo, por encima de todo, dijo hay tantas cosas para ustedes, para que experimenten, prueben, para que vivan, que de hecho, cuando hace alusión la palabra al huerto, no hace alusión a la palabra a un huerto literal, porque la Biblia no es un libro literal. Bien. Hace alusión al mundo, podríamos decir. Le dijo, he creado el huerto para que te enseñorees de él, para que te hagas dueño. O sea, en el huerto estamos hablando de que había de todo. Si lo ponemos, si lo transliteramos, hablamos de que había de todo. Entonces, nosotros sabemos que se nos ha enseñado poca cosa de lo que Dios realmente habló. Tú no puedes pasar más de donde tu mente te dé. Sí. Porque todo va a funcionar. Tu mundo interior va a construir tu mundo exterior. Bien. Si tú sabes muy poco, obviamente tú no vas a pasar de ese camino. Yo vi algo que decía que llega un punto en el que uno rompe con esas limitaciones generacionales. ¿En qué sentido? Que literalmente nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, ¿verdad?, tenían cierta limitación que la fueron, por así diciendo, pasando de generación en generación. Entonces, nuestros padres también crecieron con ciertas limitaciones. Entonces, cuando uno viene a romper con esas limitaciones generacionales, eres tú el raro, ¿entiendes? Sí. Porque tú no seguiste el patrón. No sé si tú me entiendes. Pero yo puedo corroborar contigo en eso. Había una esposa, obviamente, de un hombre que cocinaba siempre, no echándole una salsa a la comida. Y él, un día, en una reunión, él le preguntó, ¿y por qué tú no le echas esa salsa a esa comida? Y ella le decía, porque mi mamá no cocinaba con esa salsa. Y en esa reunión estaba su mamá y él fue y le preguntó a la mamá de la muchacha, ¿por qué usted no cocina con esa salsa? Y ella le dijo, porque mi abuela no cocinaba con esa salsa. Y también la abuela estaba en la reunión y él fue y le preguntó, señora, ¿por qué usted no cocinaba con esa salsa? Y ella le dijo que para ese tiempo no había ese tipo de salsa para ella poder cocinar con eso. Como su recurso escaseaba en ese tiempo, entonces ella lo que la sustituía. Pero ¿qué pasa? Para el tiempo presente ya esa salsa estaba. Quiere decir que ella estaba arrastrando cosas que ni siquiera ella sabía por qué las arrastraba. Sí, simplemente lo hacía porque veía que su abuela lo hacía. No lo usaba, pues ni siquiera preguntó por qué. Y eso deja mucho que hablar. Esa es la generación que estamos viviendo hoy en día. La gente entiende que yo no puedo crecer porque mi padre no creció. O tú no puedes avanzar porque quizá ninguno de tu familia han avanzado. Sí. Pero ya hay alguien que siempre se tiene que levantar
y abolir. Y rompe con esa generación, con esa limitación Es generacional. una limitación. ¿Qué tú consideras o cómo tú consideras el hecho de que la mayoría de nuestros jóvenes, o de nosotros los jóvenes, Sí. me incluyo, no tenemos la capacidad, tú sabes, de filosofar por nuestra cuenta, de pensar por nuestra cuenta, de tener pensamiento crítico, tú sabes, de cuestionar las cosas con las cuales no estamos de acuerdo, sino más bien que las aceptamos porque entendemos que si las cuestionamos somos rebeldes? Eso es como yo le decía a este muchacho, si literalmente la doctrina fuese, o sea, la doctrina que dan los hombres fuese lo correcto, yo considero que todas tuvieran una sola. ¿Por qué creo que no tienen una sola? Porque para mí la doctrina correcta siempre va a ser el Espíritu Santo. Y sabes, cuando tú lo tienes, ¿vale? Si tú haces algo, mira que a Dios no le agrada, tú lo vas a sentir. Él te va a 100%. reprender. Entonces, si Él te reprende a ti por tú usar un poloché con un hoyo en el medio, no puede ser que tú vas a salir por ahí voceando, que a Dios no le agrada que tú uses, que nadie use un poloché con un hoyo en el medio. Fue a ti que te reprendió, no para mí. Y yo creo que eso tú y yo lo hemos hablado, ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿por qué tú crees o cómo tú crees que sería que deberían estar los jóvenes en cuanto a eso? ¿Deberían de pensar por su cuenta o simplemente seguir lo que se le dice? Yo entiendo que eso es algo que se rompe, o sea, en el interior. ¿Eso eres tú como que lo descubres? Sí. ¿Por qué lo digo? En el libro de los secretos de la mente millonaria habla de un joven que él tenía toda la capacidad del mundo de conseguir mucho dinero y lo conseguía. Se habla de que en un mes él podía cobrar hasta $800,000 en un mes. Y pasa que él no crecía, siempre estaba en quiebra, porque su mamá le había impregnado un principio de que los ricos eran malos, de que los ricos no ayudaban, de que el que es rico se muere de alguna enfermedad o algo, y que el que es rico, literal, es un monstruo. Sí. Y como ese joven desde pequeño, él escuchaba eso que su mamá siempre le decía, eso se le fue impregnando hasta que él había conseguido buenos trabajos, porque también se había dado a la educación. Y todo lo que él conseguía, él llegaba hasta un límite de que el dinero, si él veía mucho dinero, él decía, no, yo no puedo tener mucho dinero. Se lo daba a la gente, salía con sus amigos a fiestar, él pagaba. El dinero lo desperdiciaba, por agruparlo en una sola palabra. Hasta que él conoció una persona que le abrió la mente en base a los principios que ya tenía esa persona. O sea, él le ilustró el camino que él debería de hacer con eso que estaba consiguiendo. Y básicamente fue como un refresh que le hizo. ¿Por qué? Porque el muchacho ya tenía eso impregnado de que los ricos eran malos, de que los ricos no ayudaban, que cuando él conoció a esa persona, simplemente le mostró la puerta de su libertad. Y él comenzó a pensar en base a lo que él creía. Ya. No, Él como que le quitó esa raíz. Y cuando automáticamente él conoció a esa persona y le destapó eso, el muchacho, bueno, la historia narra de que él alcanzó grandes cosas y fue multimillonario. ya. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros literalmente tenemos que despertar como generación porque estamos caminando como títeres. La mayoría de personas se dejan guiar de lo que una vez le enseñó, Sí. no de lo que conoce O sea, hoy. tú quieres decir como que estuviéramos viviendo con limitaciones de otra gente. Literal. O sea, es como un diseño. Mira, te dibujé este marco para que tú te entres ahí y a través de ese marco sea que tú te guíes. Y no es así. Por eso Dios creó el libre albedrío y también creó la libertad. Libertad. Y si salimos de lo espiritual, tenemos a nuestros patriotas que lucharon para que tengamos libertad hoy. Sí. Siendo realista, ¿tú crees que tú puedas decir que tú conoces a Dios? No, 100% no. Conocer para ti es saber. Conocer, Para ti es saber. no. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre conocer y creer? De conocer, prácticamente conocer es como yo te conozco a ti. Y todo lo demás, todo lo que conlleva Ezequiel. Pero de creer es simplemente escuchar hablar de algo y lanzarme básicamente a eso que yo escuché hablar. En base a fe. Ya. La creencia es una duda. Toda creencia es una duda porque tú no tienes asegurado que exista o que no. Por ejemplo, no hay nadie que haya subido al cielo sino aquel que bajó de él. Él tenía cierta seguridad y cierto nivel de fe, no solamente porque era Jesús, sino porque como hombre
O sea, él tenía el nivel de fe de aquella persona que estuvo en el cielo. Si tú estuvieras en el cielo y bajas para la tierra, tú no ibas a creer, tú ibas a ver el cielo, que es diferente. ¿Entiendes? 100%. Entonces, me gustó tu respuesta porque yo sé que hay muchísima gente que me responderían que sí. Lo primero, para tú ser libre, tú tienes que reconocer lo que tú no sabes. No sé si tú me entiendes. Sí. Tú tienes que reconocer cuando tú estás inseguro de algo. Tú tienes que ser real contigo mismo para luego ser real con otra gente. No hago este tipo de conversaciones con todo el mundo, loco, Sí. porque yo sé que no todo el mundo va a ser real. La falsa. O ¿Entiendes? sea, tratan de venderse. No, yo te digo, 100% yo no lo conozco. Pero sí ha tratado de, ¿cómo te digo? O sea, yo he dedicado mi vida a eso. Desde que tengo uso de razón. Se me enseñó este camino. Sí, Yo siempre he tenido mi convicción sobre las cosas. sí. No, yo lo digo porque llega un punto en el cual tú no puedes creer en Dios solamente porque te hayan enseñado, tú sabes. Tú no puedes creer en Dios porque tú hayas visto que otra gente lo haga. Tú tienes que descubrir, ¿entiendes? En ti, tú tienes que tener como cierto encuentro. Tú sabes que hay muchas personas que hoy en día son anatemas. Oye, ¿por qué? Porque viven literal como tú dices, sobre lo que se les enseñó. Ya, Como están cimentados, tan frágil, cualquiera que viene con otra religión lo engaña. O no tanto con otra religión, cualquiera que viene con otro concepto diferente al de ellos, le engaño. diferente al de ellos lo engaña. Ok. Aún si ese concepto que viene de la otra persona es totalmente erróneo. ¿Qué tú piensas de aquellos que literalmente cuando nacieron se les enseñó a creer en otra cosa que no fue Jesús? Yo creo que hay muchos de ellos que serán salvos. ¿Por qué si no creen en Jesús? La Biblia dice que aún de otros rebaños yo tengo ovejas escogidas Bien. o elegidas. Si nos vamos más profundo, al principio de esta conversación yo dije que la Biblia no es un libro literal. ¿Qué tú vas a hacer, por ejemplo, con aquellos budistas que simplemente se le inculcó eso, pero ellos no quieren ser eso? O sea, que tienen que serlo literal religiosamente. ¿Qué tú crees con esos católicos que creen más en Dios que muchos cristianos? Sí. ¿Qué tú piensas hacer con aquellos musulmanes y otras denominadas religiones que le podemos llamar, que verdaderamente también son de ese linaje? Podemos hablar de salvación. La Biblia dice en Apocalipsis de que Dios no creó a nadie para que se pierda, sino para que le adore. Y tú no me puedes decir que en el mundo hay, no recuerdo bien la cantidad de habitantes, y de entre esos se va a perder más de la mitad. Eso es totalmente falso. Pues entonces Dios no hubiese hecho el mundo. Dentro de los budistas hay muchos que se van a salvar, dentro de los católicos también, dentro de los musulmanes también, porque Dios es Dios y punto. Dice que nosotros vamos a obtener la salvación mediante la gracia, Bien. no mediante a que Ezequiel diga tú te vas a salvar, Ya. como hay muchos hoy en día que tienen su dedo encima de nosotros. Fulanito, tú no te vas porque eso que tú hiciste ayer, hay tantos tabú sobre el evangelio, sobre la creencia, sobre la fe y todo lo demás, que un joven comete un error mínimo y viene un pastor que tuvo una infancia y tuvo una juventud y tuvo una adolescencia y júzguese a ese joven o a esa joven que hasta se sale del evangelio. Sí. Trabajar. Entonces, hoy en día tratamos como de vender una perfección, la cual usted sí. como líder mayoritario, dígase pastor, dígase presidente de jóvenes, de damas, lo que sea, tratan de señalar demasiado a los jóvenes y se sabe que así mismo como la fuerza está en los jóvenes, también está la mayor debilidad. Sí. Pastores, líderes, presidente de sea dama o caballero, cada vez que se van a acercar a un joven o a una joven para corregirla, dice la palabra que sea con espíritu de mansedumbre o sabiduría. Hay tantos jóvenes en el mundo que ha sido por la palabra de un líder. Oye, ni por la palabra de Dios, por un líder Ezequiel. Y tenemos fumadores, antisociales, que lo han creado, o lo ha creado más bien una palabra. En los comentarios, por favor, desbórdense comentando. ¿Nos parecemos sí o no? No, muchachos. Somos los hermanos. Porque nosotros, desde que salimos a la calle, eso es... Ustedes son hermanos. Dejen en los comentarios. ¿Te causa alguna molestia, inconformidad o
te da igual el hecho de que últimamente todo se sienta cambiante o más bien efímero. Independientemente de lo que el mundo pueda ofrecer o de lo que la gente pueda crear o hacer con su vida, Ujú. no me afecta. Porque tú entiendes que literalmente eso no dirige a la tuya. Tú más bien sabes, más que nadie tú sabes, de que nosotros atraemos Sí, mucho. Y más lo que queremos y lo que pensamos. sí. O Yo voy en la misma secuencia. sea, tú quieres decir Pensé que algo, lo atraje y eso fue lo que me llegó, bro. yo no me refería solamente a lo que tú podías Pero elegir. cuando hablamos de cambiante o efímero, se trata de personas obligatoriamente. Sí, pero no me refería a solamente lo que tú podías elegir. ¿Y a qué tú te referías? Mira, yo siempre he dicho que Porque si hablamos global, claro que sí me molesta. a eso me refiero. Pero eso yo lo digo. No, porque ya yo, como hablé de convicción, Uno está en una nube, en un nivel, ¿verdad? No quiero tampoco sonar tan arrogante, pero gracias a Dios, tú sabes, uno como que, aunque tú no quieras suena así. tú sabes, gracias a Dios, uno alcanzó como cierto feeling en el cual Real. uno siente que los pasos de uno, aunque uno se equivoque de vez en cuando, loco. Y aunque te equivoques, como que era necesario. Sí, Y te vuelve y te reencuentras. sí. Porque O sea, ya no estamos en el tiempo de llorar. No estamos en el tiempo de llorar, porque hay gente que tropieza ahora mismo y se queda en ese tropezón. sí, sí, Hace sí. tiempo yo volé eso. Yo sé que el mundo se va a acabar. Pero tú crees que yo estoy enfocado en que el mundo se va a acabar. Yo no estoy enfocado en que el mundo se va a acabar, bro. Yo tengo una vida por construir. Y yo tengo que enfocarme en esa vida que estoy construyendo. Ok, Por ende, lo que va a pasar en el mañana no debe preocuparme en el hoy. bien. Que eso es lo que tiene a muchas personas con ansiedad y mucha depresión. No, o sea, no hablo de lo que el mundo se va a acabar, sino que viven el mañana sin vivir el presente. Bien, Y eso tiene a la persona así, que no saben, no tienen una dirección. ok. Para que tú sientas paz, no solo hable de que mi paz mental, no, para que tú sientas paz, tienes que vivir el hoy. ¿Qué va a pasar hoy? No qué va a pasar mañana. Aclarando, esto no hay guión, de que él me mandó el guión por WhatsApp y de que yo ya estudié todo lo que iba a decir, no. Esto es orgánico, por esto es preguntas al alma. No, la gente sabe. ¿Por qué Dios no interviene en ciertas cosas? Si entramos en eso, vamos a entrar muy profundo. Ese plan, ¿entiendes? Porque son cosas que la gente no habla, ¿vale? Y ahí que yo quiero que la gente piense con filosofía, tú sabes, que comience a cuestionar todo lo que te cause duda. Porque al final yo considero que la única manera en la cual tu creencia o fe puede crecer es tú conociendo cuáles son tus flaqueos y reforzándolo, tú sabes. Y es una pregunta que yo sé que no solamente yo la tengo, sino mucha gente. ¿Por qué Dios no interviene en algunas cosas que de manera justa debería hacer? Es que, Ezequiel, tú sabes, yo difiero un poco de ti en ese sentido. ¿Por qué? Brother, si hay algo que Dios no dio como ese toque así, fue, toma, libre albedrío. Ya, ¿tú consideras que es libre albedrío cuando, un ejemplo, tú no tienes decisión? No, porque ya esas no se unen. No. Es que No, Ezequiel, yo estoy riendo porque yo considero que tenga razón, brother. Si no, no, y yo te entiendo, No, es que eso. tú sabes que yo no ligo la no es cosa. eso, no es eso. Sino No. que me gusta, tú sabes. Pero Me que gusta Ezequiel, que seamos reales. no, y yo no vine para acá a Mira, venderte una falsa. sí. Tú sabes que no. Yo entiendo tu punto. Ezequiel, a ti no te pasan ciertas cosas que le pasa a un fulano. Es porque tus decisiones son diferentes a las del fulano. Ejemplo, tú teniendo relaciones con una persona y tú no te cuidas, o sea, a nivel de protección, Sí. y aparte de eso tú eyaculas dentro, Ujú. ¿qué va a pasar? Si esa persona no tampoco se cuida, Sí. Está embarazada. va a salir embarazada, Sí. ¿verdad? Fulanito hizo eso, ¿verdad? Y le pasó, pero tu decisión es otra. Tú dices, no, yo no voy a hacer eso, porque si me va a pasar lo mismo que a fulano. A mí me encanta aprender de la experiencia de otra gente para Sí. yo no tener que pasar por esa. Especialmente aquella que yo sé que me quitan una parte grande de mí. Pero hay cierta cosa, no me refiero al sexo, pero hay cierta cosa, cierta experiencia que la gente debe de pasar por su cuenta para luego ellos cambiar. No sé si tú me entiendes. Sí. Para tú crecer. ¿Entiendes? Uh-huh. Ahí viene el libre albedrío. Tú sabes, como quiera eres tú que decides. Aún tú sepas lo que va a pasar. Hay gente que saben que se van a contrariar.
Sí, Pero y aceleran maduro. y tienen que hacerlo, porque solamente así crecen. ¿Tú consideras que hay una diferencia entre el destino, lo que Dios haya escrito para ti? Pero fácil y sencillo. Lo que Dios escribió para mí es el destino. Si escrito está de que tú tienes que caminar en esa línea recta, Sí, y tú dices, yo no voy a caminar en esa línea recta, sí. Ezequiel, tú dobla. Y si en su perfecta voluntad está de que tú camines en esa línea, cuando tú dobles no va a haber otro camino que tú volver para esa línea. Ok. ¿Tú consideras que ya todas las personas que se van a salvar y todas las personas que se van a perder están elegidas? Hay personas que le han dado un disparo y no hay nadie cuando le dan el disparo. Y justo ahí llega alguien de fe, Sí. podríamos llamarle cristiano, y ora por esa persona y esa persona confiesa con su boca. En el último momento, 2 minutos después se muere. ¿Tú consideras que eso es coincidencia? O sea, yo hice un apoyo en base a lo que tú hablas de que hay personas seleccionadas. Ya estaban seleccionados para salvar. Salvación, era de salvación esa persona que se salvó de esa manera que yo argumenté. Estamos abiertos a su crítica también. Su crítica nos va a llevar más lejos. ¿Cómo se siente la vida desde tu corazón y cómo se ve desde tu punto de vista? Es que yo siento, Ezequiel, que Dios es mero conmigo, bro. Me pone un poco emotivo, ¿sabes? Ok. Porque solo yo, que estoy en mis zapatos, conozco lo bueno que ha sido Dios. Yo no puedo hablar en base a otro. Tengo que hablar en base a mí. Ok. Y la vida, desde mi punto de vista, o sea, mi vida, se siente muy bien. Ya. Brother, yo no veo el mundo como las otras personas lo ven. Brother, yo te voy a decir algo, gracias a Dios. Ha sido muy pocas las veces que tú me ves guapo así, como enojado. Sí, yo te vi enojado cuando Karin te decía Yo dije, han sido muy pocas las veces. Yo dije, tú nunca me has visto. Que es el problema de nosotros, por eso quemamos tanto la visa. ¿Tú te sientes libre? Yo podría decir que 100%. Es libre una persona que no puede decir todo lo que piensa. Una persona que no puede decir todo lo que piensa, Sí. no es libre. Tú puedes decir todo lo que piensas. Claro, Seguro. siempre y cuando Siempre y cuando ¿qué? lo que yo pienso no me vaya a perjudicar. Lo que yo pienso no vaya a dañar a otro. ¿En qué sentido? Mi mamá me enseñó algo, que ella fue muy clara con eso. No todas las verdades se dicen, ni todos los pensamientos se expresan tampoco. ¿Por qué? No, porque como te dije ahorita, puedo dañar a otro, puedo hacerle daño a una persona expresando mi pensamiento o lo que tú sabes, o lo que yo siento. ¿Tú prefieres que te dañen a ti o tú dañes a otro? No. Me tiraste el cuello ahí, papi. Sí. Yo no prefiero ninguna. 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 ¿Y si tuvieras que elegir una? Salta esta pregunta. Ok. Una, tú muy bien sabes que independientemente de que tú decidas algo o digas algo, es inevitable que una persona salga afectada. Tú sabes, la gente se hace daño sola. Ahorita tú y yo hablábamos del humor negro, Ah, bueno. de Entonces, cómo, o sea, obvio, hay cosas que uno no debería decir, sí, porque hay veces que uno se pasa, tú sabes. ujú, Pero yo me refiero a tener el nivel de libertad mental en la cual tú puedas decir lo que tú piensas sin Ujú. miedo a que te juzguen. Hay algo que yo he aprendido con demasiado golpe y es que hay demasiada gente esperando que tú digas lo que tú piensas para ello literalmente se salvo, tú sabes. sí. Pero hay cosas que uno no dice por otras personas porque si uno lo dice van a tener cierto concepto de uno que muchas veces no afecta. Tú no te imaginas la cantidad de gente que están esperando que tú subas un video diciendo Cristo te ama, en pocas palabras. Sí. Pero uno no lo quiere decir porque no, porque va a venir Perencejo y va a decir, ay, mírate estúpido, Ujú. siendo uno más de aquellos que literalmente suben contenido o mira buscando Se graban cámara. hablando de más. Exacto. Pero yo voy a... O sea, Déjame tocarte un punto ahí. si literalmente tú te pones a pensar demasiado en lo que la gente dice que vaya a decir de lo que tú hagas, Ujú. van a haber demasiadas personas que van a salir afectadas porque tú no dijiste algo. Yo sé que hay personas que se están identificando bastante con este contenido. Sí. Por tanto, nosotros tenemos de los dos públicos, tanto jóvenes cristianos, adultos cristianos, como jóvenes que están fuera de los caminos, como adultos que están fuera de los caminos. Ujú.
Yo siempre he tenido una filosofía, una de esas tantas, de que hay personas, tú como joven cristiano, que no se van a salvar con Ezequiel, sino que se van a salvar contigo. Hablo en cuanto a salvar, a que van a entrar al camino del Señor. Sí. O sea, se van a convertir no con Ezequiel, sino contigo. Y mira que esa persona ya tiene destinado a ser cristiano, pero Ezequiel le puede predicar y no va a entrar hasta que tú llegues. Por tanto, otra de mi filosofía es que el más conocido le gana al mejor. Sí. Fácil y sencillo. Si tú no tienes ese deseo, o más bien como la necesidad de ser escuchado, déjame decirte que en la era que estamos viviendo, está perdiendo el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque sea un negocio, sea una prédica, sea una charla que tú vayas a dar, necesitas expandir eso que tú estás hablando, o sea, Sí. que estás mostrando. ¿Y cómo tú lo expandes? A través de las redes sociales. Lamentablemente, a muchos les molesta esto, pero la era digital se ha... Se ha apoderado de todo. Pero en pocas palabras, no solamente por lo digital que yo lo decía, sino porque esto que yo digo, yo sé que mucha gente quizá lo vean y digan, él siempre dice lo mismo, pero la gente está dejando de ser ellos mismos solamente para hacer lo que la otra gente piensa de ellos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Tú me entiendes? Y por eso tenemos tantos esclavos. Exacto. Tú eres esclavo de lo que la otra gente piensa. Cuando, un ejemplo, tú no actúas en base a como tú piensas, por así decirlo. Convicción. ¿Me entiendes? Si un ejemplo yo soy de esta forma, si yo soy así, yo considero que yo debería de ver más como lo que yo gano siendo así que lo que yo pierdo. No sé si tú me entiendes. Uh-huh. Entonces hay muchas personas que se concentran demasiado en lo que pierden y no en lo que ganan. ¿Entiendes? Y comienzan a trabajar y ser en base a un personaje impuesto de otra persona. Sí. ¿Quién eres y por qué tú consideras que tú viniste al mundo? Yo digo que yo soy una persona entusiasta, me considero bastante, me considero y soy. Y vine a este mundo con un propósito específico, el cual yo debo trabajar bastante para eso, que es que las personas vengan al Señor, como, o sea, van a decir, pero ¿quién? Mucha gente tiene eso, pero cada cual conoce el propósito específico que tiene y cómo lo puede desarrollar, qué debe hacer para que se desarrolle también. O sea, yo puedo decir, mi propósito es traer alma a los pies del Señor, pero no es básicamente, sino que yo sé cómo debo dirigirme y a dónde debo dirigirme. Si supieras el tiempo que te queda de vida, ¿qué harías? Yo haría justamente lo que tengo que hacer para cumplir el propósito y que ese legado quede.